Bueno, comienzo esta reflexión este 5 de enero del año 2022, dando primero el saludo del feliz año. Es el primer miércoles de año de este año que inicia 2022. Y si bien en nuestro grupo de WhatsApp ya hemos tenido dos interacciones, el día lunes 3 y el día martes 4. Hoy es el primer episodio, por así decirlo, de esta serie que ya tiene 73 capítulos de A la luz de su palabra, pero es el primer episodio del año 2022. Y bueno, para alguna persona que quizás esté incorporándose nueva a los audios o a la escucha de esta serie, en esta serie lo que buscamos justamente es enlazar desde el punto de vista formativo eh, algunos libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para evidenciar principalmente y también vivir la integralidad de Dios en toda la Biblia. O sea, Dios no está solamente en los evangelios o no está solamente en el Nuevo Testamento, como muchas corrientes cristianas han querido, algunos pensadores han querido decir, como que bueno, ya con Cristo el Antiguo Testamento se desecha en absoluto, ya que en Cristo se revelan, se hacen vivas y reales todas las experiencias y las profecías que hablaban sobre él. Porque es lo que sí es la Biblia, es cristocéntrica, eso no vamos a dudarlo. La Biblia es cristocéntrica y se fundamenta toda en ella, en la revelación de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar. Para este episodio de hoy, que vamos a tocar un tema interesante que dice, vamos a hablar sobre el discernimiento entre el bien y el mal. Vamos a trabajar con dos libros, un versículo del capítulo 7 de Isaías, que estamos justamente en los libros proféticos, y luego vamos a unirlo con un pasaje de la epístola de San Pablo a los romanos. En este capítulo 7, versículo 10, el título dice: La Virgen dará luz. Y tradicionalmente se entiende que cuando este pasaje habla, la profecía sería sobre María, aunque no la nombra con nombre y apellido, como tampoco nombra a Jesús con nombre y apellido, ya lo vamos a explicar. Sí habla de un poquito cómo sería ese milagro cuando sobre todo la sociedad de estos tiempos pedía señales o prodigios sobre las profundidades o en cierta forma sobre las cosas de Dios, sobre el mundo espiritual. Dice el texto así: Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz por medio de Isaías, que le dijo: Pide a Yahvé tu Dios una señal, aunque sea en las profundidades del lugar oscuro o en las alturas del cielo. Respondió Ahaz: No la pediré porque no quiero poner a prueba a Yahvé. Entonces Isaías dijo: Oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. El niño se alimentará de leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo bueno y hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este primer contexto bíblico, como pueden ver, hay unas pinceladas proféticas que no son despreciables a la hora de entender este tiempo que además estamos viviendo todavía, que es el tiempo de la Navidad, el tiempo litúrgico de la Navidad, que recordamos año tras año, que empieza prácticamente el 25 de diciembre con el nacimiento de Jesús y termina, según entiendo, con la celebración del bautismo de Jesús, ¿okay? Que es la fecha próxima que vamos a celebrar el próximo domingo. Sin embargo, no deja de ser importante recordar que, por ejemplo, en Venezuela se suelen extender los pesebres o los adornos navideños hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Pero lo que quiero destacar acá es primero algunas características de este milagro y lo que habla como Dios obra proféticamente o majestuosamente, sin límites, sin ninguna regla que lo domine, porque es el dueño y señor de todo. Como decía el ángel Gabriel, para Dios nada es imposible. Una de las primeras características es que habla de la joven que está embarazada, pero el título, no lo olviden, dice: la Virgen dará a luz. Entonces aquí ya se habla de una característica fundamental: joven virgen que está embarazada, ya esto es un milagro, y esto ya es un prodigio. Y luego el otro aspecto es el nombre que se le atribuye
en el libro de Isaías, que luego Gabriel ya le dará un nombre más propio a la época, por así decirlo, encaja, ya se entiende que lo de Isaías era un nombre profético, el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, el Dios que habita con nosotros, que hace sociedad con nosotros, ¿ok? Entonces, esto es importante, pero además hay otro punto que tiene que ver con el tema de hoy. Eh, hay algunas visiones quizás muy extremas de un lado o de otro. Era la visión de que Cristo ya venía con todo incluido, es decir, era como estas computadoras que pueden traer Windows o no traer Windows, pueden traer Linux o no traer Linux, pueden traer todas las aplicaciones, o te la venden literalmente virgen sin nada y tú tienes que instalarle todo. Entonces, hay las posiciones de que Cristo venía como una tabla blanca, como diría Aristóteles, o sea, que Cristo, inclusive Cristo descubre que es Dios en el momento del bautismo. Hay unas tendencias del pensamiento que afirman esto. Yo no soy muy partidario de ella. Y hay otras tendencias que también me parecen muy extremas, que Cristo no había que educarlo, no había que enseñarlo, porque ya lo sabía todo. Esto es un gran misterio profundizar acá, pero a mí me parece importante cuando el profeta dice que comerá leche cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Quiere decir que este niño, que además es el Dios con nosotros, necesitaba educación y formación. Es decir, necesitó discernimiento. Y por eso era muy importante que la familia que tuviera la responsabilidad de educar a Jesús fuera una familia intachable, como de hecho lo fue la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús nunca perdió su condición divina, es decir, nunca dejó de ser Dios. Si hay un lapso de tiempo en que Cristo deja de ser Dios, se perdería la perfección que cohabita en la Santísima Trinidad. De hecho, el mismo Cristo, en uno de los diálogos que tuvo una vez, unas discusiones que tenía con los fariseos y los saduceos, él dice que antes de que Abraham existiera, ya él era. Y también afirmaba Cristo en nivel de conciencia que él vio como testigo: yo vi caer a Satanás del cielo como un rayo. Entonces quiere decir que había en Jesús unos niveles de conciencia divinos, acorde a su madurez o acorde a lo que su razón humana le permitía. Había algo sobrenatural que de hecho lo vivía, aunque quizás no lo supiera explicar desde el punto de vista humano. Me explico. Se dice, por ejemplo, que María cohabitaba con ángeles y de repente para ella verlos era algo normal, porque era una mujer. Eso está en el libro La mística ciudad de Dios, y también Ana Catarina Emmerich hace mención a este tipo de visiones, que bueno, no tiene nada que ver no son palabras de Dios ni son doctrina obligada, pero siempre es bonito tener estas nociones, y además yo las comparto porque me parece que personas tan santas, además hay evidencia de eso, las personas que son muy santas pues tienen una relacionalidad con Dios literalmente muy mística. O sea, lo que es sobrenatural para nosotros, para ellos quizás forma parte de una naturalidad, de un éxtasis. Entonces no es nada extraño pensar que María y el mismo Jesús cohabitara con ángeles, tuviera visiones extraordinarias. Ahora, eso no quita que Jesucristo, al hacerse humano, tuviera que pasar por niveles de razonamiento, de raciocinio, acordes a su edad. Por ejemplo, Cristo no nació hablando, no debería nacer hablando, ni siendo bebé de un día o de un mes, ya caminaba por su cuenta, porque eso contrapondría o contrapone las propias realidades de nuestra especie humana. O sea, Cristo se adapta a eso. Entonces tiene que haber un espacio, sin que haya perdido su condición divina, tiene que haber un espacio donde Cristo de repente no sabía hablar, o no tenía pensamientos profundos porque era un bebé, desde el punto de vista, insisto, humano. Por eso es que esto es un misterio que comparte dos naturalezas, pero además nos educa y nos enseña, sobre todo a los que ahorita tenemos roles formativos, sin que esto se entienda que nosotros debemos dejar de formarnos, que siempre hay que tener un discernimiento entre el bien y el mal, y que lo que nosotros no le decimos a nuestros hijos, lo que nosotros no educamos a nuestros hijos, pues el mundo se los va a educar, y de la peor forma posible. Entonces a los hijos hay que hablarles de todo. A los hijos hay que hablarles de sexo, hay que hablarles de droga, hay que hablarles del bien, hay que hablarles del mal,
hay que hablarles de los anticonceptivos y la visión de la iglesia, la visión humana. Hay que explicar, hay que abordar temas. Y para eso hay que formarse. No todo hay que dejarlo al instinto o a la razón. Porque aquí es donde entonces entra el enlace bíblico que deseo hacer, con el permiso de los escuchas, con el capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 5, que dice lo siguiente. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne, y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. Pero no hay muerte en lo que ansía la carne, pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se someterá a la ley de Dios, y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu, pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, éste no le pertenecía. Pero Cristo está en ustedes, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida y por haber sido santificado. Y así el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes. El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo decía en el prólogo de este encuentro, de este episodio, que este discurso tan contrario a la humanidad, o sea, a las cosas de la carne, sí, porque nosotros tenemos deseos, anhelos, emociones, tentaciones, todo lo que implica la carnalidad, siendo por naturaleza seres humanos de carne y hueso, pareciera un discurso que contrapuesto, es decir, oye, ¿para qué nos hacen de carne si no podemos vivir de la carne? Es como que yo no pueda comer carne, pero todo lo que hay en torno a mí, en mi casa, en mi nevera, es carne, no hay más nada. Entonces tú dices, bueno, ¿porque qué como? Entonces no es que Dios, San Pablo fue un hombre, como era su característica, San Pablo fue un fariseo radical, fundamentalista, se pudiera creer en algunos puntos, hasta que logra la conversión, pero cuando él logra la conversión, en cierta forma atenúa muchas de sus agresividades doctrinales que tenía hacia los no judíos, pero no por eso pierde su naturaleza de tomarse las cosas muy a pecho. O sea, y de hecho se dice lo mismo de San Agustín, que hombres que venían de una forma de vida muy contraria de repente, sobre todo Agustín, a lo que Dios pedía, y cuando logra su conversión, pues nada, pasa de un extremo al otro. Sin embargo, ese vivir en el otro extremo no es malo, es la perfección. Entendiendo eso, siempre vamos a tener primero una conciencia de que somos débiles, de que somos pecadores, y no vamos a normar lo que no es normal ante el espíritu. Es decir, el alma en nada se nutre con las cosas del mundo, en nada. Así lo podemos decir de una manera radical, porque el único anhelo que tiene el alma, nuestro espíritu, lo que va a trascender, es el anhelo de estar con Dios. Un poquito también parafraseando a San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Esa figura del corazón yo la enmarcaría más hacia el alma, hacia la propia respuesta a nuestra existencia. ¿Por qué existimos? Porque queremos estar con Dios. Sin embargo, reconociendo nuestras debilidades, Dios lo que busca a través de las enseñanzas de Pablo, de Agustín o de todo lo de la iglesia, es mostrar los peligros que implica para el ser humano sucumbir ante todos sus deseos, instintos sin control. Tanto es así que pareciera importante, es como por ejemplo el pasaje que hacía Jesús sobre el adulterio.
se decía esa pregunta de cuando un hombre despacha a una mujer y se casa con otra, o viceversa, pues decía Cristo, comete adulterio, y la gente quedó escandalizada, pues Cristo agudiza más la cuestión cuando dice que aquel hombre que mira con malos ojos a otra mujer, con deseo a otra mujer, ya comete adulterio en su corazón. Es una expresión extrema, pareciera inclusive difícil. Los que somos hombres sabemos por qué lo decimos, no porque seamos, dirían los venezolanos, buzos por naturaleza, pero es que en cierta manera la mujer, y sobre todo en nuestros tiempos, que además la forma de vestir, a veces la forma de arreglarse es muy hermoso, a veces muy provocador. Entonces, controlar eso es a lo que Dios nos invita, a tener dominio de nuestros deseos. Vamos a mirar, seguramente que sí, pero de ahí a desear, a conquistar, a acercarnos, más si estamos casados, comprometidos, ya es lo que Cristo advierte. Si empiezas consintiendo ese tipo de pensamientos pequeños, muy fácilmente caerás allá en el acto o en la infidelidad. Entonces Cristo siempre nos tiene que colocar la meta, y la meta es la perfección, y la perfección es justamente la radicalidad de vivir más con la mirada hacia lo eterno que hacia el mundo. En ese sentido, yo creo que siempre es importante no caer en lo que diría Benedicto XVI, el Papa Emérito, en la tiranía del relativismo. Es decir, como todo es relativo, nada es pecado, nada es malo. Y eso no es correcto. O sea, esa mirada al mundo no es correcta. Es como que yo deje un dinero sobre mi mesa de noche y mi hijo, que todavía no está en edad para eso, pero mi hijo adolescente o un muchacho agarre el dinero, lo tome sin autorización y después caigamos en relativismo. Yo le diga, papá, tú me robaste mi dinero, le diga, no, yo no te lo robé, porque se supone que lo que estamos en esta casa, pues todos compartimos los bienes como nos enseñaba Cristo, y además todo lo tuyo es mío, y bueno, lo necesitaba, y a quién iba a recurrir, prefiero tomarlo de ti que robárselo a otra persona o pedírselo a un extraño. Entonces caemos en una serie de argumentos que justifican un hecho que en esencia está mal, porque lo correcto es preguntar al dueño de algo si puedo tomar algo, ¿ok? O si lo tomaste y no pudiste preguntar, inmediatamente notificarlo antes de que la persona se dé cuenta, para que sepa que no fue un robo o que no fue algo oculto. Entonces con eso podemos caer a justificar muchísimas cosas, muchísimas, por caer en un mundo de relativismo. Entonces, hay cosas que, si bien tienen grises, los grises lo coloca nuestra condición humana, la mirada de Dios sí las va a ver en su perfección como blancos y negros, no todas. Insisto, la misericordia de Dios reconoce los grises, la justicia no. Quizás en ese sentido pudiéramos hacer un balance de lo que es Dios con misericordia y con justicia. Y que, como dirá Santiago, el que no practique la misericordia, pues no conocerá la misericordia de Dios, solamente conocerá su juicio. Entonces, esto todo es un preámbulo de que si hasta el mismo Cristo debió formarse y educarse en el discernimiento de las cosas buenas y malas, no pretendamos nosotros que nuestros hijos se eduquen por generación espontánea, no pretendamos nosotros que nosotros mismos seamos unos sabios del mundo porque hemos tenido algunos aciertos o desaciertos, porque en realidad todos somos estudiantes eternos de esta vida, o por lo menos no sé si eternos, pero mientras estemos aquí, tengamos la edad que tengamos, hayamos vivido lo que hayamos vivido, siempre seremos estudiantes, aspirantes a graduarnos en el título que yo siempre digo que es el título de la santidad. También lo llamo la ciudadanía del cielo. Me gusta definir la santidad como la ciudadanía del cielo, y esa nacionalidad la debemos anhelar todos, desear todos. Así que bueno, esperando en Dios que nos ayude, el Espíritu Santo sobre todo, que nos ayude a discernir, a vivir correctamente, especialmente siempre el inicio de un año te permite construirte proyectos, sueños, anhelos, metas. Pues todo eso, mi consejo es que lo coloquemos primero ante la presencia de Dios, y ya Dios hará haciendo su obra, no solamente en lo material, sino también en lo humano, en lo espiritual, en lo familiar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.